Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Les estamos acompañando desde el puente de Boyacá en este 7 de agosto de 1999, día de fiesta nacional. Hoy estamos recordando una vez más los colombianos una de las más importantes batallas en la historia por la independencia de este territorio que hoy se llama Colombia. Pero también hoy se cumplen 180 años de vida del Ejército de Colombia, el 180º aniversario del Ejército Nacional de la República de Colombia. Y para entrar en materia, antes de que se haga presente en este sitio aquí el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, para acompañar al Ejército Nacional, yo quisiera hablar durante unos breves minutos con Eutimio Reyes, quien es presidente de la Sociedad Bolivariana de Boyacá, para que nos cuente, Eutimio, agradeciéndole su participación en este especial de Inravisión, ¿por qué fue tan importante esta batalla? Militarmente, políticamente, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esta batalla, el puente de Boyacá, fue importante porque aquí se selló la libertad no tan solo de 5 repúblicas, como se dice, son las bolivarianas, sino de América. Vemos por la historia que en el Pantano de Vargas no hubo triunfos de ningún ejército, ni del español ni del patriota, y aquí se vino a decidir completamente, porque el ejército realista, aquí 25 oficiales, toda su oficialidad quedó prisionera, y el ejército realista quedó muerto y quedó prisionero. Luego Boyacá selló la libertad de América. Y es importante políticamente porque a partir de esta fecha se organizó la República de Colombia o de la Gran Colombia, el sueño del libertador, con su presidencia del general la vicepresidencia del general Francisco de Paula Santander, sí. Y Bolívar continuó combatiendo, liberando a su patria, Venezuela, luego fue al Ecuador con sí. Pichicha, Bombón. Yo quisiera preguntar desde mi ignorancia, para hacer un ejercicio que seguramente muchos televidentes están haciendo. Uno ve este campo aquí, ve el puente de Boyacá allá abajo, uno sabe que al lado de allá, es decir, hacia la derecha, hacia mi derecha aquí, estaban las tropas del Libertador que venían hacia Bogotá y las realistas de este lado. Y uno podría pensar militarmente, uno lo que no sabe estos temas, ¿por qué no se dieron la vuelta por allá? 30, 40, 20 kilómetros se dan la vuelta y seguían para Bogotá. ¿Por qué tenían que pasar por este puente? En esa época existía un camino que llamaban real, un camino... Mirando por favor la cámara, Eutimio, gracias. Gracias. Un camino real que conducía de Tunja a Bogotá. Sí. La otra parte del río eran unos acantilados y el río en esas épocas era grande, era desbordado y el único paso que había expedito era el del camino real. Entonces el ejército realista pues iba rumbo a Santa Fe, Bogotá, para unirse con los ejércitos del brigadier Calzada y unir esas fuerzas y darle combate a Bolívar. Y hubiera ganado si logran unir los ejércitos de Barreira con los de Calzada, hubiera sido difícil haber dado la batalla definitiva. Tocaba pasar por aquí de todas maneras, a la fuerza. Tenía que pasarse por acá, porque existía el puente ese que podía las gentes atravesar ese gran río Teatinos, que hoy como lo ve es un río de aguas mermadas, es una quebrada. ¿Cuántos hombres había de lado y lado? Bolívar tenía 2.800 hombres y 2.500 hombres tenía el ejército realista. El ejército realista había comenzado con unos 3.500 en el Pantano de Vargas, pero allí perdió más de 1.000 hombres más los heridos. En cambio Bolívar, que dio la batalla del Pantano de Vargas, tenía 2.500, pero con el reclutamiento de boyacenses y de gentes de la región comunera se alistaron cerca de 3.200 hombres. Podríamos seguir hablando mucho sobre la batalla de Boyacá, pero es para terminar en esta primera intervención con usted, Eutimio. ¿Cuánto duró esta batalla? Esta batalla duró tan solo 3 horas, de las 2:30 de la tarde a las 5 de la tarde. Fue una batalla rápida porque los españoles estaban desprevenidos. Usted sabe muy bien que Bolívar colocó un centro de inteligencia, de espionaje en Tunja. Le sirvieron los limosneros. También había un personaje típico que era don Julián Garzón, que era muy amigo del gobernador español Loño. Sí. Y el gobernador Loño había salido para Paipa a unirse con las fuerzas de Barreiro. Y este tal Julián era muy amigo de Loño y se le ofreció a Bolívar para hacerle un oficio, dijéramos, de espionaje. Y fue, y el ejército está en Motavita, y
Este hombre típico le llevó aguardiente, le llevó cosas y le esculcó toda la estrategia que tenía Barreiro. Barreiro manifestó en esos momentos. El helicóptero no nos deja un poco, pero ya seguimos. Barreiro le manifestó que no atacaría a Bolívar en Tuna, sino que iría directamente a Santa Fe de Bogotá. Mientras tanto, Julián Garzón le dijo que Bolívar estaba en Tuna bailando, que estaba muy feliz y estaban celebrando los 280 años de fundación de Tuna y que él estaba muy ocupado, que le gustaba mucho la fiesta, el baile. Y Barreiro, creyendo eso, emprendió entonces su marcha por detrás del Alto de San Lázaro, rumbo a Bogotá. Sucedió hace 180 años esa batalla tan importante y estamos ahora con un invitado, está el doctor Julio Barón Ortega, vicepresidente de la Academia de Historia y presidente de la Sociedad Nariñista de Bogotá. Doctor Barón Ortega, ¿cuáles fueron esos antecedentes de la campaña libertadora? Los antecedentes de la batalla de Libertadora fueron desde 1781, el impacto que se hizo en el Socorro con el movimiento libertador de entonces, propiciado especialmente por los socorranos, lo que fue importante y definitivo para iniciar en esa época el deseo de libertad. Posteriormente vienen las batallas de Nariño, que hermosamente abrió el portalón, digamos, de lo que fue realmente nuestra libertad nacional, víctima de tantas persecuciones que por eso no alcanzó a acompañar al Libertador posteriormente. Luego vienen las batallas de Venezuela y las batallas de los llanos de Casanare, en donde Bolívar alternativamente es derrotado por Morillo y por algunos otros jefes realistas en su patria venezolana, y ya se acerca el año de 1818, cuando define con el ejército granadino que orientara Francisco de Paula Santander en los límites precisamente sobre nuestra tierra araucana, dar mutuamente, unificar el ejército libertador y empezar lo que podemos decir la campaña heroica. Bueno, doctor, dentro de esas múltiples personalidades que estuvieron acá hace 180 años estaban las mujeres, quienes jugaron definitivamente un papel muy importante en todo esto de la batalla del Puente de Boyacá. Indudablemente la mujer fue una base heroica y hermosa, empezando por las santanderianas, empezando, si se quiere, el heroísmo de Policarpa Salabarrieta. Eso contagió mucho a la mujer boyacense y a la mujer santanderiana, empezando por Manuela Beltrán, digamos, desde la época comunera. Nuestras mujeres llaneras, nuestras mujeres venezolanas, nuestras mujeres boyacenses se distinguieron trabajando al pie del ejército libertador con el título honroso de las Juanas. Ellas hicieron lo mejor para darle el ímpetu y el respaldo a nuestro ejército, porque realmente en horas de angustia y de preocupaciones fueron el estímulo, el acicate y la honra para el ejército de poder superar tantas dificultades, especialmente por la heroína Naray de Socha, quien fue la que primero se desvistió, digámoslo así, para entregar su pañolón y su camisa al comandante del ejército nuestro en esa inolvidable e histórica ciudad. Definitivamente este es un sitio lleno de historia, pero ya se acerca el presidente, ya llegó en el helicóptero de la FAC 005. Vamos a invitar al general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, en esta fecha tan especial, el 180 años cumple el ejército. General Tapias, por favor, muchísimas gracias, bienvenido a esta transmisión contándole a los colombianos lo que está pasando aquí en el Puente Boyacá, este sitio tan histórico. 180 años después, general Tapias, ¿cómo se siente usted como comandante de las Fuerzas Militares? Pues han pasado 180 años de esta gesta libertaria. Pues es emocionante regresar al sitio donde realmente nació el ejército colombiano después de la batalla de Boyacá, que después de la batalla aquí fue el germen
de esa institución que posteriormente constituyó el Ejército Nacional. De manera que para todo soldado de la República este es un sitio de una importancia histórica trascendental. Aquí se forjó la batalla que nos dio la libertad y aquí nosotros tenemos que reiterar el compromiso año tras año de que mantendremos esa libertad que nos legaron. General Tapia, han pasado 180 años, ¿cuáles serían esos ingredientes que conserva el ejército 180 años después? Pues yo creo que los soldados de hoy en día son el fiel reflejo de los soldados de hace 180 años. Son soldados valientes, son soldados con un espíritu de sacrificio indudable, son soldados en los cuales prima el deseo de cumplir antes que sus comodidades personales y son soldados que siempre están dispuestos a dar hasta la vida por Colombia. General Tapia, ¿usted cómo se siente como comandante de las fuerzas militares en este 80º centenario del ejército colombiano? Pues siento que estamos en una época crucial para el país y en una época crucial para mantener la soberanía y la vigencia de las instituciones. Crucial porque en este momento estamos siendo atacados por muchas formas de violencia y se requiere el concurso de los ciudadanos, de todos los colombianos, rodeando a sus fuerzas militares para que ellas puedan salir adelante e indudablemente al lado de ellas el país. General Fernando Tapia, muchísimas gracias, pero definitivamente este puente de Boyacá encierra muchísima historia. Vamos a escuchar un poco más de historia porque han pasado muchísimas cosas acá, ¿no, general? Sí, indudablemente han pasado y siempre será un hito de nuestra historia, pero siempre aquí recordaremos cómo un puñado de valientes nos dieron la libertad y cómo tenemos el compromiso de mantenerla. Bueno, entonces, Carlos Chica, siga usted con más datos históricos que tiene usted sobre este hermoso sitio que es el puente de Boyacá. Así es, Jimena, y vamos a hablar de Pascasio. Me ha costado mucho trabajo aprenderme este nombre, Pascasio, pero uno siempre habla de Santander, uno habla de Bolívar, uno habla de Antonio Nariño, uno habla de Camilo Torres, habla de los grandes prohombres, pero de Pascasio a uno en la escuela, Eutimio, casi no le dicen nada. Tiene que uno que venir a cubrir un acto periodísticamente como este para casi que enterarse que este señor Pascasio es un personaje definitivo en la historia de la batalla de Boyacá. ¿Qué fue lo que hizo este hombre y quién era Pascasio? Sí, realmente estos héroes anónimos del pueblo quedan en el anonimato. Únicamente se destacan los grandes hombres, los generales, los que llevan los laureles de las victorias. Pedro Pascasio Martínez era un niño, tan solo de 12 años, que Bolívar prácticamente lo reclutó en Cerinza, o los padres don Mercedes Martínez y doña Concepción Rojas se lo entregaron al Libertador para que le sirviera de ordenanza, es decir, le cuidara los caballos. Y este muchacho entonces presenció la batalla del Pantano de Vargas y lo hago aquí en Puente de Boyacá. Bolívar le tenía el encargo que tan pronto terminaran las batallas, le llevara los caballos. Sí. Y entonces el muchacho con el negro José, un llanero de 19 años, se fueron a buscar el muchacho que estaba en esta región sur, Sí. de las Piedras de Barreiro, que hoy se llaman. Sí. Y allí divisaron que dos hombres se movían en la maleza debajo de una gran piedra. Y el negro José mató a un subalterno, a una escolta, dijéramos, de Barreiro, y Pedro Pascasio Martínez intimida a Barreiro con su lanza que lo hiere en la garganta, porque Barreiro tenía una gran coraza. ¿Es cierto que Pascasio fue sobornado por el general Barreiro? De ninguna manera, lo contrario. Sí, fue sobornado, Barreiro lo quiso sobornar. Le quiso entregar una faja de onzas, ¿no? Que los generales españoles cargaban una gran faja y le dijo, tenga esta faja de onzas y suéltame, déjame libre, porque yo soy el general Barreiro. Y el niño con toda entereza, recordando la educación de sus padres, ese sentido que tenían de honradez, entonces le dijo, siga conmigo o lo arreamos. Y así fue como unos instantes después, Pedro Pascasio Martínez entregó a Bolívar al general Barreiro. Bolívar estaba muy enfadado por la tardanza de su caballo llamado el Muchacho. O sea, Pascasio hoy por hoy es el prohombre, el prototipo de la lealtad,
de la honestidad en un ejército cualquiera. Buena esa por Pascasio, cuyo busto ha sido justamente colocado aquí muy cerca del puente de Boyacá. Y vuelvo contigo, Jimena, porque vamos a tener un breve diálogo con el ministro de la Defensa, quien está allí muy cerca al sitio donde te encuentras en el puente de Boyacá. Veo que allá llega el ministro a 300 metros, lo estoy viendo abajo, allá donde tú estás con el ministro. Adelante, Jimena. Claro que sí, Carlos, además que usted tiene una hermosa vista desde allá. Tenemos entonces acá al señor ministro de Defensa. Señor ministro, muy buenos días, el doctor Luis Fernando Ramírez. Doctor Ramírez, ¿qué significa para usted el presenciar este aniversario, el número 180 del Ejército? Sí, realmente es muy satisfactorio estar aquí en el puente de Boyacá celebrando y conmemorando este 180º aniversario de la fiesta del Ejército en un momento, en una coyuntura en la cual quisiera resaltar primero que el Ejército colombiano tiene hoy en día en la percepción de los colombianos, es percibido como la segunda institución con mayor favorabilidad después de la Iglesia. Este es un trabajo muy importante que quiero resaltar porque el Ejército, que en sus épocas ha tenido una imagen desfavorable, ha venido trabajando arduamente y realmente quiero decir que es el Ejército del pueblo y que en esta coyuntura difícil que afronta el país tiene en su ejército y en sus fuerzas militares una institución profesional que se está modernizando, que se está reestructurando y que sin duda va a responder a las necesidades de este país. En segundo lugar, en medio de este proceso de paz que adelanta el gobierno nacional, también es importante señalar que de acuerdo con las últimas encuestas de opinión pública que se han realizado, el Ejército y las fuerzas militares son percibidos por la opinión pública como los más sinceros y los más transparentes en el proceso de paz. Yo creo que aquí ha habido realmente un respaldo a ultranza del Ejército y de las fuerzas militares a este proceso de paz, al mismo tiempo que le ha dado garantías a la sociedad colombiana de que los violentos no van a pasar en este país, de que se les van a ofrecer unas alternativas y unas oportunidades, pero de que de ser necesario, el Ejército y las fuerzas militares estarán para salir a defender la sociedad colombiana como es su deber constitucional y legal. Señor ministro, estamos parados definitivamente en un sitio lleno de historia. ¿Qué le podríamos decir a los colombianos que nos están viendo en esta transmisión, celebrando hoy los 180 años del Ejército, precisamente sobre este sitio? Bueno, es importante resaltar que hace 180 años, aquí precisamente en este sitio, se encontraban las fuerzas enemigas, del otro lado del río se encontraban nuestras fuerzas victoriosas, y realmente es un momento lleno de historia y es una gran satisfacción estar aquí hoy con el presidente y con los altos mandos y con muy buena parte de los compatriotas que nos acompañan en esta celebración, que es una fiesta verdaderamente nacional para nosotros los colombianos. Señor ministro, muchísimas gracias. Ustedes. Le invitamos entonces para que sigamos ahora en otro punto de la información con Carlos Chica, allí precisamente al lado del monumento hecho al general Bolívar. Carlos. Así es, y al lado de Clio, una de las musas de la guerra. Eutimio, tengo una gran curiosidad. Decíamos que tardíamente quizá le hemos hecho un tributo a este soldado anónimo. Ya hay un busto aquí muy cerca que podemos ver en las imágenes que nuestro realizador Eduardo nos mostraba hace un momento y que podríamos repetir en este momento. Pero ¿cómo fueron los días finales de este soldado anónimo? ¿Qué pasó finalmente con él? Él, después de la campaña de Boyacá, siguió hacia el sur, pero no se sabe los motivos por los cuales lo licenciaron en Honda, y él regresó entonces a su patria. Después vivió en el anonimato, después se dedicó a sus labores de leñador, y en 1785 unos parlamentarios de aquel entonces se preocuparon y supieron que había el niño héroe de Boyacá, y lo llevaron al Congreso para que hubiera un reconocimiento por parte de las altas cámaras, pero allí llegó el anciano ya encorvado de unos casi octogenario y no le pararon bolas a este muchacho, incrédulos los señores parlamentarios, y ya decepcionado el viejo Pedro Pascasio Martínez salía del recinto del Capitolio y vio en el mural la estampa del libertador Simón Bolívar, y él saliendo con gran hambre dijo: mi amo Bolívar. Este hecho le comprobó a esos señores, a esos dueños de la gloria y del triunfo, que sí era un héroe de Boyacá. Lo reconocieron y le brindaron honores y le recetaron y le decretaron una pequeña pensioncita con la que terminó en su pueblo
para atender a su familia, y así terminó la historia de este niño que fue un héroe y es símbolo de la honradez y que está en vigencia en los actuales tiempos en que la corrupción y el desgreño administrativo en cuanto al manejo del erario público no es cristalino. Entonces miremos a ese acto heroico y honrado de un niño de 12 años que no se deja sobornar ni servir de testaferro para dejar libre, por ejemplo, al gran Barreiro, que hubiera organizado los ejércitos en Santa Fe, Bogotá, y hubiera una contraofensiva que hubiera valido otra batalla en Santa Fe de Bogotá. Pues enhorabuena. Enhorabuena porque Pascasio se constituye en un hombre símbolo de la lealtad, símbolo del honor, símbolo de la honradez en un país que lamentablemente le ha claudicado a fenómenos tan dolorosos como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y la riqueza por encima de cualquier valor. Hombres de honor, de eso deberíamos ser todos los colombianos. Esa es una meta que tienen los mandos militares, que ellos y todos sus hombres hoy sean hombres de honor. Bueno, y mientras que todos los mandos militares y las personalidades civiles y eclesiásticas, pues obviamente encabezadas del señor presidente de la República, se acomodan para dar inicio a la ceremonia, nos parece muy importante tocar un aspecto, coronel Paulino Coronado, y es el ejército hoy. ¿Cómo está preparado el ejército hoy para proteger a los colombianos? Sí, los colombianos pueden estar absolutamente seguros que el Ejército Nacional de hoy, al igual que hace 180 años, tiene las más firmes convicciones, la más absoluta dedicación, entrega para darle a los colombianos el propósito que todos los colombianos esperamos. Es por eso que hoy el ejército se presenta como un ejército moderno, como un ejército estructurado, como un ejército organizado que quiere mantenerse a la par del desarrollo nacional, que quiere proyectarse no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional para brindar a los colombianos y al mundo entero la paz que todos anhelan para Colombia. El Ejército Nacional hoy, con cerca de 120.000 hombres, está organizado en 5 divisiones, las cuales tienen unas diferentes reparticiones o jurisdicciones en el país. También estas divisiones a la vez contemplan 24 brigadas. Estas brigadas están distribuidas tanto en el área fronteriza como en otros sectores que merecen especial relevancia e importancia geográfica y geoestratégica para el país. El Ejército Nacional, con todos los oficiales, suboficiales, soldados y personal no uniformado que labora con nosotros, no le fallará nunca a Colombia. Es por eso que día a día en los centros de formación, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde se forman los oficiales, acorde con la filosofía democráticas, se preparan los comandantes del futuro. En la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, en honor al prócer que participó en el Pantano de Vargas, el sargento Inocencio Chincá, se forman los comandantes, es decir, los mandos medios, donde están los suboficiales en Tolemaida, en la base de Melgar. Así como también tiene una brigada, la 15ª Brigada, que es la brigada académica, la brigada docente, en donde se proyectan los oficiales y se preparan en cada uno de los grados para asumir los retos que le indica el comandar o asumir la dirección de las unidades operativas, bien sea a nivel división, a nivel brigada o a nivel batallón. Tanto para oficiales como para suboficiales, en Bogotá quedan los centros de capacitación para ascenso de los oficiales. La importancia de la labor que cumple el Ejército no solamente se orienta hacia la parte de seguridad, por eso vemos al Ejército Nacional de la mano con los más necesitados, por eso vemos al Ejército Nacional en diferentes partes del país, trabajando también mancomunadamente con los gobiernos seccionales, con las juntas de acción comunal, con los organismos descentralizados y con entidades particulares, desarrollando obras de beneficio comunitario, actividades de cooperación civil y militar, jornadas de salud, para darle un mejor estar a todos los compatriotas que mayores necesidades tienen. El Ejército Nacional, consciente de la responsabilidad que tiene con el futuro, tiene programas específicos en áreas más convulsionadas como el Urabá, y es por eso donde hoy el Urabá se presenta como una de las áreas más pacíficas, contrario a lo que hace nada más 3 años se vivía. También en el Putumayo presenta en conjunto con la industria petrolera y con la red de solidaridad programas de asistencia ciudadana de manera integral. Bueno, aquí ya estamos entonces listos para dar inicio a lo que es la conmemoración de estos 180 años del Ejército Nacional, precisamente desde este sitio histórico, el Puente de Boyacá. Carlos, usted tiene ya una hermosa panorámica, le doy el cambio.
Gracias, Jimena. Yo creo que ustedes al fondo pueden ver con la cámara que está aquí junto a la estatua del Libertador Simón Bolívar, en donde después vendrá el presidente Andrés Pastrana, la panorámica, en donde, por cierto, al fondo deben ustedes estar viendo a la gente de la región que se ha venido a presenciar esta ceremonia. Se estima que hay unas 5.000 personas que han venido de todas las poblaciones vecinas. ¿Cuáles son las poblaciones vecinas al campo de Boyacá, Eutimio? Venta Quemada, y es histórico Venta Quemada, porque allí el Ejército Libertador y el Libertador se hospedó el 7 de agosto por la noche, y el 8 por la mañana descubrió dentro de los prisioneros al traidor de Puerto Cabello, Binoni, y Bolívar le pregunta, ¿qué merece un traidor? Y el mismo Binoni le contesta, la horca, mi general. Esos sonidos duros que ustedes escuchan al fondo son los cañones de salva, 21 cañonazos de salva, con los cuales se inician los honores al Ejército Nacional, a la bandera nacional, a las personas que han ofrendado su vida por proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Son 21 cañonazos de salva, después vendrán los honores a la bandera del Ejército, a la bandera de Colombia y el himno nacional. Esta es la ceremonia que estamos transmitiendo desde el puente de Boyacá. Una transmisión especial de Inravisión hoy 7 de agosto de 1999 con ocasión de cumplirse hoy el 180º aniversario de la creación del Ejército de Colombia. Vamos a escuchar ahora otros honores militares y Jimena con el coronel Coronado quizá nos puedan ilustrar sobre el sentido de estos himnos, el himno al Ejército Nacional, el himno al soldado, este tipo de ceremonias que a veces para nosotros los civiles que no hemos prestado servicio militar pueden resultar bastante incomprensibles. Jimena, sería interesante que en el momento en que se cumplen estos honores podamos tener estos elementos de información para los televidentes que nos acompañan en esta transmisión vía satélite desde el puente de Boyacá. Sí, precisamente, Carlos, acá estamos con el coronel Coronado observando esta ceremonia y él está dispuesto a hacer todas esas explicaciones sobre los honores y sobre este tipo de actos que se hacen en este tipo de ceremonias y más una ceremonia tan importante como los 180 años del Ejército, coronel. Sí, realmente, como algunos pueden suponer, este es un acto netamente protocolario, pero tiene un gran significado, tiene una gran trascendencia en todos y cada uno de los miembros de la institución y también para los colombianos.
Ahora, cuando están rindiendo los honores al presidente, significa que todas las tropas, todos los miembros de la institución armada, de la fuerza pública de Colombia, le rinde obediencia, le acepta los preceptos establecidos en la Constitución Nacional de subordinación al presidente de la República, y por eso todos los estandartes rinden honores, los estandartes de las unidades que son la representación de todos y cada uno de los oficiales, suboficiales, soldados y civiles que hacen parte de estas reparticiones, le rinden honores al presidente. Todas se inclinan a la imagen, a la presencia del señor presidente. La única que no se inclina es la bandera de cada una de las unidades, porque representa la patria. Por encima de la patria misma, como todos los colombianos sabemos, la soberanía de Colombia está representada en la fuerza pública, dada en representación de la bandera que encierra todos y cada uno de los símbolos patrios de Colombia. Por eso, los honores que se contemplan y que están desarrollando en este momento encierran todo este gran significado. El presidente, como máxima autoridad reconocida por los mandos militares y todos los miembros de la fuerza pública, aceptan subordinación y están conscientes de la responsabilidad y listos a acatar cualquier instrucción que el señor presidente de la República pueda emitir. En este momento acaban de culminar los honores al señor presidente de la República. Sí, en este momento terminan los honores al presidente de la República, se dirige a la tribuna principal, a la tribuna de honor, y se continúa con la ceremonia, la cual contempla otros aspectos como son la imposición de condecoraciones a personalidades, altos mandos militares, a soldados, oficiales, suboficiales que se han destacado en el desarrollo de la vida nacional y en respaldo a la labor cumplida por el Ejército para brindar a los colombianos la seguridad que ellos esperan, y fieles al artículo 217 de la Constitución Nacional, están dispuestos a continuar con estas obligaciones, con estas responsabilidades propias de todos y cada uno de los soldados de Colombia. Los honores estuvieron a cargo de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, que es el alma mater del Ejército Nacional, Coronel Coronado. Sí, la Escuela Militar José María Córdoba es el destacamento que está aquí rindiendo los honores y que tiene la responsabilidad fundamental de la ceremonia militar, porque es la unidad insigne, la unidad donde se forman los comandantes. El significado es que ellos conducen a los hombres, que llevan a los hombres a cumplir la misión asignada por el pueblo colombiano a través de la Carta Magna. Y todos los que están aquí, los vemos con los uniformes vistosos, que es el uniforme de gala de la Escuela Militar, están formándose para comandar, para llevar al éxito al ejército del siglo XXI. El Coronel Coronado en este momento está haciendo lectura de un decreto donde se van a condecorar algunas personalidades. ¿Qué tipo de condecoraciones son estas las que se van a imponer en esta tarde? Sí, al igual que hace 180 años, cuando aquí también en este sitio el libertador Simón Bolívar consideró que era oportuno reconocer la labor de los próceres, de los héroes de esa época, y creó el distintivo Boyacá. Hoy también, en este momento, está leyendo el decreto que también la Presidencia de la República, como proyección de lo que fue el libertador. El doctor Pastrana representa el solio de los presidentes, él representa la máxima autoridad y confiere unas medallas, al igual que la distinción de Boyacá que se creó en esta oportunidad hoy hace 180 años. Se están leyendo el decreto en el que se confiere. Escuchemos entonces el nombre de las personalidades que van a ser condecoradas con esta orden. Categoría de comendador: Coronel Luis Coronado León, Doctor Fernando Barrero Chávez. En la categoría de oficial: Mayor Pedro Restrepo Arboleda, Capitán César Enrique Gudín Hernández. En la categoría de caballero: Sargento Mayor Luis Enrique Orduz Ojeda, Sargento Primero Raúl Eduardo Ordóñez Castro. En la categoría de compañero: Sargento Viceprimero Luis Fernando Niño Salamanca, Sargento Viceprimero Jorge Eliezer Hernández Ruiz, Sargento Viceprimero Abisaid Casarán Collazos. Parágrafo: las condecoraciones serán impuestas en acto especial de acuerdo con el reglamento de ceremonial militar. Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase.
dado en Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, a los 2 días del mes de agosto de 1999. Firmado Andrés Pastrana Arango, presidente de la República. Luis Fernando Ramírez Acuña, ministro de Defensa Nacional. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor presidente de la República. Coronel Paulino Coronado, ¿cómo se hace ese ascenso de los coroneles, los altos mandos? ¿Cómo se escogen los hombres que comandan el Ejército Nacional? Sí, en este momento estamos viendo que hay un paso dentro de la estructura militar en la que se distinguen, se le reconoce el esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo que cada uno de los oficiales y suboficiales manifiesten dentro de su trabajo para seguir en la carrera militar. Ahora están imponiendo la medalla Antonio Nariño a unas personalidades, algunos oficiales y suboficiales. Ellos son una representación, así como tantos colombianos existen y que trabajan por la grandeza de Colombia, por el desarrollo de nuestro país, para el mejor estar de todos los colombianos. El ascenso de los oficiales y suboficiales se hace mediante un estudio exhaustivo de cada una de las hojas de vida, de cada una de las ejecutorias, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Aunque algunos asumieran que el estudio de la vida personal no contempla la parte profesional, dada la responsabilidad que implica el comandar, el dirigir, el llevar a hombres al cumplimiento del deber, a hombres al campo de combate, que están dispuestos a cumplir día a día el juramento de bandera que todos los soldados hemos hecho, compromete la vida personal y lleva a que se analice el comportamiento, la responsabilidad, las condiciones que cada quien durante el transcurrir de su carrera, entre el transcurrir de su vida, ha ido formándose para ser cada día mejor colombiano, mejor comandante y decidir de la mejor forma cómo cumplir las responsabilidades asignadas al ejército, a los soldados de Colombia, para darles a todos los colombianos, darle al país lo que todos y cada uno anhelan. Por eso, el estudio que se hace cuando se entra a la escuela militar, a la escuela militar de cadetes o a la escuela militar de suboficiales, es un estudio que contempla visitas a domiciliarias, en donde se estudia la proveniencia de cada uno de los futuros comandantes de la institución. Y así en cada uno de los pasos se hace un estudio no solamente de la parte militar, sino también de la parte personal, y es lo que se lleva detenidamente y que todos los soldados cuidamos y esperamos preservar, que es nuestro folio de vida. Esto porque realmente la institución, como pilar de la democracia colombiana, el Ejército Nacional, con la gran responsabilidad que encierra, debe tener los hombres, los mejores hombres, para que tengan la gran responsabilidad, el gran poder que dan las armas, que son las armas del país, las armas de la República que nos ha confiado el pueblo colombiano. Bueno, esas son algunas de pronto de las inquietudes que todos los televidentes que observan a esta hora en vivo e indirecto la transmisión desde el puente de Boyacá se hacían. Vamos a otro punto de la información con Carlos Chica. Sí, yo quisiera, Eutimio, que usted nos comente brevemente al general Bolívar, ¿quién lo nombró general? Porque pues uno no sabe cómo llegó a la general, ¿de dónde salió el general Bolívar? El título de general se lo dio el Congreso Granadino, que en aquel entonces se reunía en la ciudad de Tunja, cuyo presidente era Camilo Torres. Cuando Bolívar llegó en 1814 a rendir informes sobre sus acciones en Venezuela, entonces Camilo Torres, en un discurso encendido y muy elocuente, le dio el título de general. ¿A los cuántos años fue general Bolívar? A los 31 años. Hoy en día un general, pues muchísimo más tiempo, ¿no es cierto? Mucho más tiempo un general. ¿A los cuántos años es general un hombre hoy en las fuerzas militares, Jimena? Sí, Carlos.
¿Cuántos años es general hoy un oficial del ejército? Coronel Coronado, la inquietud que nos plantea Carlos Chica es ¿a qué edad se hace general, un oficial? Para llegar al grado de general se requieren más de 30 años de vida militar. Durante el ingreso a la escuela militar, que lo hace uno siendo casi un niño, porque lo hace uno a una edad muy corta, cuando realmente se es muy joven, cuando está iniciando la vida y consciente de las responsabilidades, se escoge ser oficial, se escoge ser suboficial. Los oficiales llegan al grado de general, los suboficiales llegan al grado de sargento mayor, que es la máxima aspiración que tienen cada uno en su jerarquía, pero todos unidos, oficiales y suboficiales en sus responsabilidades, en sus especialidades, trabajan por la grandeza de Colombia. Los generales adquieren esta posición en su grado de brigadier general después de haber ascendido de subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel. Llegan al grado de brigadier general. Este grado pueden ser comandantes, pueden desempeñarse como comandantes de brigada o también como comandantes de división. Las comandantes de brigadas tienen a su cargo unos batallones y las divisiones tienen a su cargo unas brigadas. Normalmente la organización o la estructura del ejército es triangular, es decir, cada batallón tiene 3 compañías de choque, una unidad de apoyo. Las unidades llamadas unidades operativas menores, es decir, las brigadas tienen 3 batallones y también las divisiones tienen a su vez 3 brigadas. Así, el Ejército Nacional con sus 5 divisiones, en algunas de estas, los comandantes son brigadieres generales o también las otras son mayores generales, en donde tienen a unas unidades de diferentes especialidades, de caballería, artillería, ingenieros, inteligencia y también de la última arma que es la aviación del Ejército. En este momento se hace una condecoración al general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares. ¿De qué se trata, coronel Coronado? Sí, en este caso la Presidencia de la República le confiere al señor general Fernando Tapias Stalin la medalla José María Córdoba. Esta medalla en su máxima jerarquía, en su máxima categoría, se la impone el señor Presidente de la República como reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio de la patria, toda una vida dedicada al servicio de Colombia, toda una vida dedicada a la grandeza de nuestra querida y amada República. Es por eso que el señor general Fernando Tapias, como gesto de reconocimiento a la labor cumplida, también la recibe en representación de todos y cada uno de los soldados que nos sentimos orgullosos de que él sea nuestro comandante general de las Fuerzas Militares y nuestro más antiguo soldado que ostente el grado general de 3 soles. Bueno, Carlos Chica, ya resolvimos la inquietud. Imagínense, tienen que ser 30 años de trabajo continuo para poder llegar a ser general. Pero, Carlos, ¿será que el general Bolívar también hizo algún tipo de ascenso, algún tipo de condecoración a sus hombres? Eutimio, nos estaba explicando, como usted escucha ahora, que el coronel Coronado nos estaba diciendo qué se necesita hoy en día para ser general. Usted nos contaba, Bolívar fue general a los 31 años. Hoy en día, mínimo 30 años de servicio. ¿En la época de Bolívar se realizaban ascensos como se realizan hoy? ¿O cómo era eso en esa época, Eutimio? Los ascensos en esa época se hacían por acciones valerosas individuales. Total, por ejemplo, Rondón era un llanero, un soldado llanero, y en el Pantano de Vargas fue ascendido a teniente coronel por la acción valerosa con sus 14 lanceros. Salvador Salcedo aquí en el puente de Boyacá fue el primer soldado granadino que pasó el puente y Bolívar le dio el grado de capitán. Y al niño Pedro Pascasio Martínez lo ascendió aquí en el puente de Boyacá después de su acto glorioso y honroso de poner prisionero a Barrero, lo ascendió a sargento. En esa época era muy distinto. Ahora pues entiendo que es con años, con una trayectoria larga y con méritos, pero en aquella época de la libertaria, de la campaña libertadora, era por acciones heroicas y guerreras. ¿Cuántos generales llegó a haber en la época de Bolívar? ¿Usted recuerda, más o menos? Unos 10 generales que yo recuerde, ¿no? Por ejemplo, el general Bolívar, Santander, Anzoátegui, Jaime Rook, Sublet y Fulgencio Oleri era un general que era un periodista, que era como usted, Carlos Sáchica. Él iba con el Libertador en condición de periodista, de cronista, y él iba haciendo sus notas, sus crónicas, todo lo que pasaba por la ruta de Libertador, de sus 20 años de guerra. Entonces Fulgencio Oleri
que era un militar italiano, lo acompañó siempre. Aquí hubo incluso militares de otras nacionalidades, ¿no? Aquí estuvieron acompañando, británicos algunos, acompañando la gesta independentista del Libertador Bolívar. Sí, precisamente Jaime Rook es un militar inglés y Ferguson también fue otro militar inglés. Usted sabe que los ingleses tenían mucho interés en las riquezas, en el dominio de estas tierras, y ellos ayudaron entonces con aportes de ejército y de logística y de armas al ejército libertador. Eutimio, creo que todos los colombianos que alguna vez hemos venido a este campo de Boyacá, todos nos hemos tomado fotografías en ese puente de Boyacá. Uno lo ve hoy de piedra, pero anoche en una reunión previa que tuvimos con usted un poco para tener idea de cómo hacer una transmisión lo más responsable y lo más profesional posible, usted nos contaba que ese puente no era así como lo vemos hoy. ¿Cómo era el puente de Boyacá en esa época? No, los puentes de Boyacá como los de esa época y como los hay en las veredas y en los pueblos de las regiones, son vigas atravesadas que atraviesan el cauce del río y encima le ponen césped. En esa época era un puente sencillo, de madera, de vigas, y que tenía 2 metros de luz y 4 metros de ancho. Jimena, quiero que nos cuentes, por favor, tú que estás allá más cerca, qué condecoraciones han recibido los oficiales en este momento, cuando ya termina la imposición de las medallas por parte del presidente. Esta también, Carlos, es la Córdoba, pero en otro grado que el coronel Coronado nos está explicando, que hay diferentes grados de este tipo de condecoración. Sí, la medalla José María Córdoba es una medalla que encierra el reconocimiento a las virtudes militares. Esa medalla, pues obviamente, tiene unas categorías que permite reconocer tanto a oficiales como a suboficiales, soldados, personal civil que trabaja con derecho y también particulares que han trabajado en pro del desarrollo y han contribuido al cumplimiento de la misión institucional. Es por eso que estos hombres que han llegado aquí como una representación del esfuerzo que cumplen la mayoría de los soldados de Colombia se han destacado, y por eso a ellos se les ha concedido la medalla José María Córdoba en grados distintos a los concedidos a otros oficiales y a otras personalidades. También en esta oportunidad se prepara un gesto de reconocimiento a la entrega, a la bizarría, a la hidalguía, a la valentía de los hombres, así como hubo héroes en la campaña libertadora, hubo héroes en diferentes oportunidades durante esta campaña de independencia, que hoy celebramos 180 años. El Ejército Nacional también en el día de hoy está reconociendo la entrega e hidalguía de todos y cada uno de los miembros de la institución para darles a estos un gesto de reconocimiento. Representa para cada uno de los soldados un gran honor, un gran orgullo portar en su pecho esta gran medalla, como es la medalla José María Córdoba. No interesa el grado en que se confiere cada una de las medallas, pero a cada uno de los soldados sienten orgullosos de portarla. Señor General Rafael Hernández López, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y señora, señores generales y almirante, comandantes de fuerza y director de la Policía Nacional, señor doctor Miguel Pinedo Vidal, presidente del Congreso de Colombia, señor doctor Armando Pomarico Ramos, presidente de la Cámara de Representantes, señor doctor Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación, señor doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia, y señora, señor defensor del pueblo, honorable cuerpo diplomático acreditado en Colombia, señores generales, almirantes, señores mayores generales y vicealmirantes, señores gobernadores de Colombia y de Venezuela, Monseñor Luis Augusto Castro, obispo de Tunja, señor Jano Aníbal Díaz, alcalde de Tunja, señores condecorados, señores oficiales, suboficiales, soldados y personal civil, queridos amigos boyacenses que nos acompañan en la mañana de hoy, señores invitados especiales, colegas periodistas, Nora. Me dirijo al país en el aniversario de la libertad de Colombia,
investido con la autoridad presidencial que he recibido del pueblo colombiano, en cuyo nombre y atendiendo su mandato, he asumido la búsqueda de una paz duradera entre compatriotas y hermanos. Enfrente de estos grandiosos monumentos y de este pequeño puente que simbolizan uno de los momentos más trascendentales de la gesta libertadora, con la emoción palpable de pisar el mismo suelo que hollaron con sus pies más trechos y mal calzados los soldados del coraje, quiero reafirmar el compromiso soberano de Colombia con la convivencia pacífica y con la democracia. Sobre esta tierra amada de Boyacá, cuna de la independencia americana, viene hoy el presidente de los colombianos a rendir el más sentido tributo a los héroes que nos legaron con su sangre y su valor el privilegio inmenso de la libertad. En un día como hoy, hace exactamente 180 años, a las 2 de la tarde, en este escenario glorioso que recoge nuestro homenaje, se inició el enfrentamiento entre cerca de 2.700 soldados patriotas, armados de decisión y de valentía, y otro número similar de miembros del ejército realista que defendían la causa de su monarca. Al mando de los patriotas, sobre su brioso corcel, como un centauro poderoso y vigilante, Bolívar dirigió desde la altura con maestría y determinación las acciones de sus tropas. Podemos verlo todavía, imaginarlo, con su mente rápida, su don de mando y su mirada de águila. Todavía oímos su voz impartiendo las órdenes magistrales que habrían de desconcertar al enemigo y que culminarían en la tremenda victoria cuyas consecuencias todavía celebramos y vivimos. Su estatura moral se imponía sobre sus hombres, enfundado en un uniforme roto y manchado que dejaba ver las fatigas de las batallas y los extenuantes recorridos que lo habían llevado a él y a sus hombres en solo 72 días, desde Matecal hasta ese momento culminante de su vida y de su tarea libertadora. Después del heroico recorrido desde el Casanare, nuestras tropas libertadoras llegaron a la fecha gloriosa del 7 de agosto de 1819 y que hoy conmemoramos con agradecimiento, con respeto y con veneración. En tan solo 2 horas de intensos combates, el destino de Colombia y de América quedó sellado con la victoria contundente de las tropas libertadoras. Hoy presentamos homenaje de gratitud a los héroes de Boyacá, que comandados por Bolívar hicieron posible el sueño de la libertad. Se nos llena de orgullo el corazón cuando mencionamos los nombres de los valientes de Boyacá, como lo fueron el general Francisco de Paula Santander, el general José Antonio Anzoátegui, el general Carlos Ublet, el coronel Joaquín París, el coronel Juan José Rondón, el coronel Ambrosio Plaza, el teniente coronel José María Córdoba y tantos otros oficiales, suboficiales y soldados que honraron con dignidad y valor la causa sagrada de la libertad. Hace 180 años, en estos campos de gloria, el ejército patriota libró la batalla decisiva de la independencia. Por eso hoy también, con el mismo orgullo de sus antecesores, celebramos los 180 años del Ejército Nacional. Son hombres y mujeres de honor que hoy continúan la tarea de ese primer ejército libertador que pagó con su sangre y sus sacrificios el alto precio de nuestra libertad. Son los herederos de esa tropa heterogénea, conformada por criollos, mestizos, indios y negros, la esencia misma de la nacionalidad que ganó el privilegio de la independencia. Un ejército que mantiene sobre las bases de su tradición histórica el compromiso indeclinable de respetar y de defender la democracia, de respetar los derechos humanos, luchar por la paz
y perseverar la libertad que con tanto esfuerzo se ganó en estas tierras. A ustedes, oficiales, suboficiales y soldados de mi patria, quiero en esta fecha solemne rendir el más sincero tributo de homenaje y de agradecimiento. Como presidente de todos los colombianos y en nombre de ellos, quiero reconocer la dignidad, la valentía y el decoro con que nuestras Fuerzas Armadas y en especial el Ejército de Colombia cumple cada día con su difícil tarea de portar las armas en defensa de sus compatriotas, exponiendo y sacrificando su salud y sus vidas para preservar la vigencia de los principios que nos legaron nuestros libertadores. ¿Cómo no estar en deuda con esos seres de nuestro ejército que han ofrendado sus vidas en el altar de la patria? A sus familias, a sus compañeros de armas, a todos los colombianos solidarios con el dolor de esas promesas truncadas en la flor de la juventud, les garantizo que su sacrificio no será en vano. Ellos han muerto por una causa noble, han dado sus vidas por las de todos nosotros, y algún día, cuando la aurora de la paz despunte en el horizonte de Colombia, inscribiremos sus nombres con letras de oro en las páginas de nuestra historia, y su memoria jamás será olvidada, como no olvidamos hoy la sangre derramada por los patriotas de la libertad. Hoy quisiera hacer especial referencia, como ya lo hizo usted, señor gobernador, al recuerdo de un soldado sencillo, que hoy propongo y me alegra que se erija ese monumento a la memoria colectiva como el ejemplo para todos y cada uno de los colombianos. Me refiero al soldado boyacense Pedro Pascasio Martínez, quien era ordenanza del general Bolívar y encargado de sus caballos de batalla. Pues bien, este colombiano humilde de origen campesino tuvo la suerte de encontrar al derrotado general Barreiro oculto en unos barrancos cerca del río cuando ya anochecía después de la batalla del 7 de agosto. Inmediatamente, el soldado Martínez hizo prisionero al orgulloso general español, quien viéndose perdido le ofreció una faja de monedas de oro que tenía al cinto a cambio de que lo dejara escapar. Yo soy el general Barreiro, toma y suéltame, le dijo al abatido militar, a lo que indignado Martínez le respondió en su léxico campesino: siga adelante, si no lo arriamos, y lo condujo a la presencia de los líderes patriotas. En estos momentos, cuando sentimos en carne propia los nefastos efectos de la corrupción y del narcotráfico que generó la cultura del dinero fácil, ¿cuántos Pedros Pascasios Martínez necesitamos? Hombres puros, hombres puros, de principios morales, conscientes de su papel en la preservación de la sociedad y el desarrollo de su país, hombres de honor, que no manchan su moral por unas onzas de oro, hombres de cristal transparentes que puedan ver con ojos claros y sin vergüenza a sus propios hijos. Yo creo en la honradez y siento la solidaridad de la inmensa mayoría de los colombianos, herederos morales del soldado Pedro Pascasio Martínez. A ellos acudo para que continuemos y avancemos aún más en los propósitos de transparencia y en la lucha contra la corrupción en la que está empeñado mi gobierno. Hace un año, cuando asumí ante Dios y el pueblo colombiano la enorme responsabilidad de dirigir su destino, me comprometí con la recuperación de los valores de la sociedad y con la persecución de los corruptos y el rescate de la honradez públicas. Pero todos los esfuerzos serán vanos si no van acompañados de una voluntad de colaboración y denuncia por parte de todos y cada uno de los colombianos, porque los corruptos se alimentan del silencio y las sombras, pero nunca podrán triunfar bajo la luz del sol. Por eso este día, a pocos pasos del lugar
donde el soldado Pedro Pascasio Martínez hace 180 años rechazara el soborno ofrecido por el general Barreiro, quiero invitar a todos mis compatriotas a convertir su figura en un ejemplo de lo que debe ser la conducta intachable de los colombianos. Al término del primer año de mi mandato, desde este campo de Boyacá, en el que Pedro Pascasio Martínez ocupó un sitio ejemplar al lado de nuestros libertadores, vengo a hablarle a los colombianos del proceso de paz, de su desarrollo, de sus perspectivas y de sus obstáculos, convencido de que la paz para Colombia significa justicia social, economía próspera, esperanza y futuro. Si algo puede definir los últimos 12 meses de gobierno es la generosidad manifiesta contra viento y marea en el proceso de búsqueda de la paz. La palabra empeñada y la buena fe son, sigo convencido de ello, las exigencias mínimas de un pueblo a su gobernante, porque el compromiso con el futuro se construye sobre la base de la confianza y con el cimiento único y duradero de la verdad. El pacto para un mañana debe hacerse sobre la base de un denominador común de concordia, de tolerancia, de respeto y de justicia social. La verdad del mundo de hoy no es otra que la verdad de los derechos humanos. La coincidencia universal sobre los entonces llamados derechos del hombre que engendraron la Revolución Francesa en torno de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, encendieron la llama de la independencia aquí en Colombia en la imprenta de don Antonio Nariño. El propio precursor habría de sufrir en carne propia la violación de los mismos derechos que propugnaba en nombre de los pueblos que luchaban por librarse del yugo de la tiranía. La coincidencia sobre los derechos humanos constituye, sin dudar alguna, la conquista más grande de la humanidad y la más sublime expresión del ser humano que aspira a una sociedad más justa, tanto en lo material cuanto en lo espiritual. Hoy, a las puertas del tercer milenio, tenemos la obligación de defender como sociedad ese pacto universal de respeto al derecho ajeno, de la búsqueda común de un acuerdo sobre el desacuerdo y de la garantía de unas normas mínimas de justicia y de convivencia. Hoy hablo de derechos humanos porque hoy es el día de la libertad que ellos inspiraron en los criollos, porque la vigencia de los derechos humanos hace 180 años, después de la batalla de Boyacá, no puede ser una simple cuestión de retórica. Se trata de una realidad atada a nombres, a hechos y a consecuencias palpables. Los derechos humanos son hoy, en Colombia, el nuevo nombre de la paz. El camino de la paz en Colombia es un camino sembrado de espinas, pero aún, a pesar de ello, es un camino también lleno de esperanzas. El 2 de mayo, junto a Manuel Marulanda, abrimos una trocha hacia la paz en el monte, en una mesa rústica, en un paisaje aislado de nuestra geografía. Se sentaron el presidente de Colombia y el jefe guerrillero. Por primera vez, en una historia que comienza a perderse en el tiempo, se le puso la firma a un acuerdo que garantiza abrirle la puerta de la paz de Colombia. Por primera vez, cara a cara, dos partes del conflicto comprometieron su palabra ante su país y ante la comunidad universal de naciones. Lo hicimos con la plena conciencia de que la paz se proyecta en últimas hacia un plebiscito nacional para refrendar un futuro con garantías y en concordia para Colombia. Cuando se escogieron las palabras y se fijó la mirada en el horizonte, no había más perspectiva que la de un país convencido de que la paz sin garantías no es paz y que la negociación sin ellas es apenas ejercicio estéril e irresponsable. Por mi parte, como presidente de la República, en nombre de los colombianos,
puse mi firma sobre el papel escrito a mano con el convencimiento de que allí se expresaba en términos tajantes, tras largos años de sangre, que la paz es posible. El buscar la paz en medio de la guerra ha sido el compromiso más duro para los colombianos que anhelan la concordia. Es así como el proceso ha navegado a lo largo de este último año, flanqueado por halcones y palomas, con el norte indiscutible de la reconciliación. Sin embargo, a pesar del costo de dolor y sangre, se ha avanzado. Son precisamente estos avances los que quiero compartir con mis compatriotas, cuando vemos a millones de ellos inundando las calles del país en pacíficas pero airadas protestas en nombre de la paz por los derechos de la población civil hoy involucrada en el conflicto. Sin embargo, debo reconocer que atravesamos un momento difícil, en particular en relación con la forma en que debemos verificar que los objetivos que le señalamos a la llamada zona de distensión se cumplan de una manera transparente para garantizar confianza entre las partes. Quiero precisar que la zona de distensión debe constituir un escenario de convivencia pacífica, en donde la vida cotidiana transcurra de manera normal. Asimismo, debe ser un mecanismo idóneo donde se puedan desarrollar las negociaciones con garantías tanto para el gobierno como para la insurgencia. Los habitantes de los municipios que se encuentran en la zona de distensión deben tener la absoluta garantía para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, los cuales no pueden verse limitados por las negociaciones de paz. Fue por esa razón que en mi encuentro con Manuel Marulanda propuse y acordamos una comisión que permitiese superar los inconvenientes que se pudiesen presentar en la zona de distensión. Sin embargo, su implementación ha encontrado algunos obstáculos. La verificación dentro de este contexto es una calle de doble vía, diseñada por consenso, en la que no caben las nociones de ventajas a favor de una ni desequilibrios en contra de otra de las partes. Solo así podremos construir la confianza necesaria para la verdadera reconciliación entre todos los colombianos. Tengo la certeza de que la oportunidad que hemos construido merece el apoyo de todos mis compatriotas, pero con unas reglas que nos den la seguridad de que el proceso avanza con paso firme. Por ello, deseo, al reiterar la voluntad de paz de mi gobierno, señalar que estamos dispuestos a encontrar fórmulas que nos permitan superar la coyuntura actual. La puerta sigue abierta. En este sentido, he dado instrucciones para que dentro del espíritu del derecho internacional humanitario, en especial en las normas previstas en el Protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, que no es otra cosa que la definición de las normas mínimas para la humanización del conflicto interno, encontremos mecanismos que faciliten el cumplimiento de lo acordado en la zona de distensión. Debo recordar que históricamente fueron precisamente los grupos insurgentes quienes más insistieron en la aceptación de estos protocolos. Eso sí, no puede existir ninguna duda ni en Colombia, ni en la comunidad internacional, que el decreto que dentro del marco de la Constitución y de la ley establece la zona de distensión es un acto de reafirmación de la soberanía de Colombia en todo su territorio. También les quiero recordar a los colombianos que cuando el presidente de Colombia habla de verificación, lo hace sin rodeos ni ambigüedades, y lo hace convencido de la necesidad de sustraer del conflicto a la gran masa de colombianas y de colombianos cobijada bajo el concepto de población civil, que no es más que otra expresión para referirse al común de nuestras gentes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros padres y a nuestros hermanos.
interpreto el sentimiento de todos ellos. No queremos más violencia, no queremos más secuestros ni extorsiones, no queremos más atentados contra la vida ni actos terroristas. Colombia necesita expresiones que demuestren una auténtica voluntad de paz. Al cumplirse el primer año de mi gobierno, quiero pedirle a los colombianos perseverar en la dura pero esperanzada búsqueda de la paz, de la misma manera que me dirijo a la insurgencia guerrillera para recordarle sus compromisos. Involucrar a la población civil en el conflicto es robarle al país la ilusión, es combatir contra el empleo, la reactivación económica y el desarrollo social, es sabotear la reconstrucción de un país cansado de corrupción y de saqueo, es desafiar a los millones de colombianos que armados solamente con sus pañuelos blancos salen a las calles a decir no más. La población civil salen a las calles a decir no más. La población civil no puede seguir siendo carne de cañón. Como presidente, he asumido personalmente la labor de buscar la paz en nombre del mandato con que me han investido los colombianos. Y este 7 de agosto debo pedir el concurso de mis compatriotas para defender los avances logrados hasta ahora. El compromiso de este gobierno con el respeto a los derechos humanos es indeclinable, y en esto nadie puede equivocarse. A los violadores de los derechos humanos, al igual que a los corruptos, se les perseguirá y castigará, sea quienes sean y vengan de donde vengan. En este Día de la Libertad, mi corazón y el de mi patria se encuentra de manera especial con todos los colombianos y colombianas secuestrados. Hoy abogo por ellos con la esperanza de que el retorno a sus hogares constituya un primer gran paso en libertad hacia la paz. A los boyacenses, guardianes y cultivadores de esta tierra, patrimonio de libertad, les traigo buenas noticias que redundarán en beneficio de su economía y del empleo. Vamos a iniciar el proceso para la realización de la doble calzada entre Briceño y Sogamoso, que incluye la construcción de 163 kilómetros de nueva carretera, la rehabilitación de 182 kilómetros de calzadas existentes y obras complementarias dentro de un megaproyecto que esperamos comenzar a construir en el segundo semestre del próximo año. Entre otras, también vamos a adelantar la concesión de la carretera Zipaquirá, Chiquinquirá, Barbosa, Santa Marta, que permitirá una salida fácil hacia la costa atlántica. Además, mejoraremos las 4 alternativas viales que integran a Boyacá con Casanare, con Arauca y el vecino país de Venezuela, y recuperaremos la línea férrea entre la capital del país y Sogamoso. Daremos especial importancia al mejoramiento de la transversal de Puerto Boyacá, Otanche, Chiquinquirá, Tunja, con una inversión de 4.000 millones de pesos en este año, y la vía entre Duitama y Charalá. Así le cumplimos a Boyacá con vías, con progreso y con empleo. Por otra parte, quiero anunciarle la decisión del gobierno en el caso de Acerías Paz del Río, de importancia neurálgica para la región. No queremos el cierre definitivo de la acería. Buscaremos la reactivación de la producción siderúrgica, la preservación de la mayor cantidad de empleos posible y la garantía de los derechos pensionales de los jubilados. Para ello, presentaremos a los accionistas una propuesta que nos permita arrendar la planta a un operador que la maneje, generándose así los ingresos para el cumplimiento de las obligaciones del fideicomiso que reemplazará a la actual empresa. El Instituto de Fomento Industrial financiará con 15.000 millones de pesos el inicio de operaciones del nuevo esquema productivo. Así rescataremos de su postración actual
esta siderúrgica que ha sido por tantos años símbolo de la pujanza boyacense, y buscaremos que la nueva operación productiva contrate a la mayoría de los actuales empleados. La batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá terminó hace 180 años, a las 4 de la tarde, y con ella comenzó una era de libertad para Colombia y para los territorios vecinos. Pero las batallas por el bien común no han terminado. Hoy los enemigos no son tropas extranjeras, sino otros tal vez más funestos y más peligrosos. La guerra hoy es contra la corrupción, la guerra es contra el desempleo, la guerra es contra la pobreza y contra el secuestro y la violencia en todos sus aspectos. Es una lucha de múltiples batallas en las que está empeñado mi gobierno y en la que espero contar con el apoyo y la acción decidida de todos los colombianos. Hemos avanzado ya un camino importante con grandes logros y también con grandes dificultades, pero queda un buen trecho por recorrer. Como los tenaces patriotas, estamos descendiendo ya las duras estribaciones del páramo de Pisba, pero tengo la seguridad de que con la ayuda y con el sacrificio de todos hemos de llegar pronto al cumplimiento de nuestros sueños. Cuando Bolívar vio perdida la batalla del Pantano de Vargas, se acercó a él el intrépido coronel Rondón y le dijo: ¿cómo se ha de perder si ni yo ni mis valientes jinetes hemos peleado? Y gracias a su carga de valor, la batalla se convirtió en un rotundo éxito. A todos los colombianos que desesperan y que se dejan llevar por el pesimismo contagioso de la crisis, les repito hoy esas mismas palabras: ¿cómo la vamos a perder si no hemos peleado? Vamos todos juntos, avancemos de frente hacia el progreso y la paz. Hemos dado ya pasos trascendentales durante este año y ya se avisoran épocas mejores, así que adelante. Colombianos, para terminar, quiero evocar al vencedor de la batalla que se realizó en estas montañas de Boyacá, al general Simón Bolívar, quien en carta dirigida al general Santander le decía, abro comillas: yo voy a servir bien a mi patria, voy a servirla con libertad, sin hipocresía y de un modo digno de gratitud, porque voy a sacrificar hasta mi popularidad. Cierro comillas. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del presidente Andrés Pastrana un año después de iniciado su mandato como presidente de la República de Colombia.